Hola, hoy es el día de los humedales, bueno técnicamente mañana, pero estoy grabando este video un día antes y por este día les voy a hablar sobre mi humedal favorito de aquí del estado de Sonora. Estos son los humedales de la Laguna de la Cruz en Valle de Quino, que se ubican en el Golfo de California. Y pues en el video de hoy voy a hablarles acerca de los humedales, pero también por qué específicamente este humedal es tan especial. Como había mencionado, este humedal se encuentra en el Golfo de California, es un humedal costero, pero aquí vamos a hablar un poco sobre las características que tienen los humedales. Para empezar, pues tienen tres características principales que los distinguen de otros ecosistemas y los hacen tan especiales. El primero y el más lógico que les da su nombre es la presencia de agua, por eso es que están húmedos. Entonces, esta presencia de agua tiene un impacto sobre el suelo, que sería la segunda característica que distingue estos ecosistemas. Por último, el suelo influye sobre la vegetación que se encuentra sobre él y esta sería la tercera característica. Pero el suelo y las plantas que crecen en estos ecosistemas son muy particulares. Cuando en un ecosistema llega una gran cantidad de agua, el suelo tiende a saturarse, es decir, pues el suelo típicamente tiene poros, entonces estos poros comienzan a llenarse de agua y se empiezan a compactar. Entonces la vegetación que empieza a crecer sobre ellos pues es muy específica porque tiene que sobrevivir en suelos muy compactos. Una consecuencia del suelo compactado es que el oxígeno no puede entrar bien a las raíces y pues las plantas necesitan estas raíces o bueno este oxígeno para sobrevivir, por lo que solo ciertas especies pueden sobrevivir en estos ecosistemas. Al encontrarse con una presencia de agua, pues hay un montón de animales que pues se acercan a esos ecosistemas para obtener este recurso y también para acercarse a estas plantas, tanto herbívoros como carnívoros y de diferentes tipos de animales. Hay invertebrados, hay vertebrados como mamíferos, aves, reptiles, hay una gran diversidad de especies. Y los humedales pueden clasificarse de muchísimas formas. Una de ellas pues es la presencia de agua o el tipo de agua que contienen. Hay algunos humedales que se encuentran dentro de los continentes y pues hay otros que se encuentran en los márgenes. Estos últimos se consideran humedales costeros porque su fuente de agua principal es el agua del mar. Y uno aquí se pregunta cómo puede sobrevivir una planta recibiendo pura agua de mar. Pues típicamente muchos humedales costeros también reciben descargas de ríos o otros cuerpos de agua que vienen dentro del continente, es decir, están recibiendo agua dulce. Otros ecosistemas de este tipo también, como en los que se encuentran en zonas ecuatoriales, reciben una gran cantidad de lluvia, lo cual les permite tener un aporte de agua dulce que les permite sobrevivir. Sin embargo, aquí está una de las principales razones por las cuales la Laguna de la Cruz es tan especial. Desde hace ya muchísimo tiempo no recibe un aporte de agua dulce, por lo cual esta laguna se considera hipersalina durante el verano. Esto significa que esta laguna pues se encuentra con condiciones de sal muy grandes y esto hace que las especies que se encuentran ahí estén adaptadas a esta situación tan estresante porque pues la sal representa un estrés. Dentro del continente hay muchos cuerpos de agua como los ríos, como los lagos, también humedales que se encuentran dentro de zonas urbanas. Puedes encontrarlos en muchas partes, realmente los humedales son muy diversos. Entonces un humedal podría encontrarse al margen de un lago muy grande o también podría encontrarse en una zona ribereña, cuando vemos por ejemplo que sobre un río empiezan a crecer a los márgenes árboles que empiezan a abovedar estos ríos, pues eso es un humedal porque estas especies están adaptadas a estas condiciones. Pues de los humedales obtenemos una gran cantidad de recursos, principalmente el agua porque tienen agua dulce, pero también son el hogar para una gran cantidad de especies, como había mencionado antes, entre ellas los peces. Entonces son muy buenos sitios de pesca. Y también son buenos sitios para la recreación, porque son lugares muy hermosos por esta diversidad de vegetación que tienen. En el caso de los humedales costeros, pues como había mencionado antes, tienen que sobrevivir con este estrés que representa el agua de mar, y la Laguna de la Cruz tiene esta particularidad. Se conoce como humedales de la Laguna de la Cruz porque hace referencia a que se encuentran diferentes tipos de humedales. Unos de ellos son los manglares. Los manglares son unos humedales por defecto porque pues son especies de plantas que sobreviven en el agua salada y en una inundación casi constante. A diferencia de otras que se pueden encontrar al margen del cuerpo de agua, estas especies a veces crecen encima del cuerpo de agua, es decir, sobre lo que vienen recibiendo del océano. Después de los manglares se encuentra otra vegetación, otro tipo de humedal distinto,
pero que comparte esta característica de que puede sobrevivir con agua salada. Y estos humedales son las marismas saladas en este caso. Aquí en Valle de Quino se tienen especies adaptadas al medio salino, especies que son más pequeñas, especies que pueden almacenar una gran cantidad de agua con sal en sus tallos y en sus hojas. Son especies que les dicen suculentas por esta característica de que se ven como carnositas. Otras especies que también tienen esta característica como de suculencia son las cactáceas. Muchas cactáceas guardan agua en su tallo y pues les da ese aspecto como carnoso. Ahora sí, hablando de los humedales de la Laguna La Cruz, tenemos que es un sitio de importancia internacional designado por Ramsar. Esta convención ya tiene varias décadas designando espacios que tienen una importancia muy grande, que ya no solo es a nivel local, sino que puede extenderse a nivel regional o incluso a nivel global. Para que un humedal pueda ser designado como de importancia internacional, debe cumplir con ciertos requisitos que lo distingan de otros humedales. Entre esas características podemos encontrar la diversidad de especies que alberga. Por ejemplo, la diversidad de especies que hay en la Laguna de la Cruz es muy alta. Tienen 154 especies de aves, de las cuales 81 especies están adaptadas al agua, es decir, son especies acuáticas, y también tiene una mayor diversidad de especies de peces, o bueno, es la laguna con la mayor diversidad de especies de peces en la región. Y en esta laguna se encuentran 96 especies de peces, entre ellas la totuaba, que está en peligro de extinción. Entonces esos criterios permiten designar un sitio por su importancia y su relación con otros lugares. Por ejemplo, también la laguna alberga especies de aves migratorias. Entonces esto pues ya es importante porque no solo viven especies locales, sino que vienen especies de otros países incluso a habitar en la zona, anidar o encontrar refugio o alimento. Ya específicamente hablando de los criterios, podemos encontrar que en los humedales de la Laguna de la Cruz hay especies de mangle. El mangle, pues como he mencionado en videos anteriores, pues es una especie que se encuentra amenazada, se encuentra protegida bajo la Ley Nacional de México, pues tiene una importancia muy grande por las características que comparte con otras especies. Para empezar, tenemos una población de mangle negro muy grande, que pues es lo que constituye principalmente a la laguna. La mayor cantidad de plantas que se encuentran en la laguna corresponden a la especie de mangle negro. Después también tenemos la especie de mangle rojo, que viene a complementar o se encuentra en parches más pequeños, pero que son igual de importantes. Estas características del manglar que se encuentra creciendo sobre la laguna permite que muchas especies se desarrollen, entre ellos los peces, ya que muchas especies en sus primeras etapas de vida pueden desovar entre los manglares, y esto permite que crezcan bajo condiciones más seguras antes de regresar al océano. Esto no solo pasa con los peces, también pasa con otras especies, por ejemplo los invertebrados, los crustáceos o los moluscos, entre los cuales encontramos pues las jaivas, y también encontramos por ejemplo los ostiones, el callo de hacha, la pata de mula. Son especies de moluscos que pues son de importancia comercial también. Entonces también tenemos que la laguna no solo beneficia a especies de animales silvestres, también es benéfica para familias, para personas que viven en la comunidad, que de ahí obtienen tanto su alimento como su recurso para vender y pues subsistir. Entonces es una laguna muy importante en la cual pues también se hace este cultivo de animales acuáticos que después están destinados a la venta, o también se recolecta manualmente. Y ya hablando de beneficios, también alguno que a lo mejor no se aprecia tanto, pero pues yo pienso que es muy valioso, es este beneficio de la recreación. Es la capacidad de poder ir a un lugar y observar la naturaleza y llenarse como pues de esa energía no positiva que se tiene al ver pues los árboles, el océano, y también ver las aves que están volando por ahí por la zona. Es un lugar muy hermoso. Y hablando de las aves, pues tenemos también una gran diversidad, no solo de especies terrestres, sino también de especies acuáticas. Y encontramos algunas especies que incluso se encuentran amenazadas, que se encuentran en peligro de extinción, como la garceta rojiza. Y en cuanto a la garza rojiza, este lugar es muy importante también porque precisamente es un sitio de anidación. Las aves que anidan en la zona, por ejemplo, son la garceta rojiza, el astrero americano, el ibis blanco, la espátula rosada y también el águila pescadora. Alrededor del sitio se pueden encontrar un montón de nidos de águila pescadora en los postes. También puede observarse que estas especies llegan al humedal, tienen pescados y luego se los llevan. Entonces es algo muy interesante de ver cómo va un águila volando con su pescado y se va y se lo come ahí en su nido cercano a la laguna.
Entonces es un sitio muy maravilloso por toda esta diversidad natural que tiene. En cuanto a la espátula rosada, también tenemos que es su hábitat más septentrional, es su distribución más norteña la que puede llegar por el lado este del Océano Pacífico. Entre otras especies que se pueden encontrar en la zona se encuentra la tortuga verde, que también es una tortuga marina que se encuentra amenazada, y también la totoaba, que como había mencionado antes, pues también se encuentra amenazada. Todas estas características hacen de este sitio un lugar maravilloso y un humedal de importancia, pues como ya se mencionó, internacional. Pero pues también tiene una importancia local muchísimo pues más grande, ¿no? Porque pues es a lo que tenemos más cerca a nosotros. Y por tanto tenemos esa responsabilidad de conservarlo. En los últimos años se han encontrado cantidades grandísimas de basura, pues se encuentran en prácticamente muchísimas zonas del humedal. Y lo que pasa es que no solo hay basura de personas que usan el humedal y luego la tiran ahí, sino que personas que van a la playa, se les cae, no sé, su botella de plástico, se les cae lo que estén llevando, y esta basura pues se la lleva al océano. Pero pues como este humedal recibe la entrada de agua del océano, pues esta basura termina llegando de una u otra forma, pues afecta a la diversidad local. Otra característica que tiene, volviendo a los peces, es que tiene peces pues de gran importancia o peces muy llamativos. Entre ellos se encuentran el gobio guaymense, el pejerrey charal y una vez más la totuaba. Retomando lo principal del día de hoy, que son los humedales, el humedal principal que tiene esta laguna son los manglares. Este tipo de humedal costero, como había mencionado, se caracteriza por la presencia de sal y por estos árboles, o bueno, en este caso arbustos, que crecen bajo estas condiciones. Y en realidad sí están ancladas al sustrato, sí están ancladas al suelo, y este suelo está muy compactado y tiene una gran cantidad de lodo, lo que hace difícil su respiración. Entonces estas especies han desarrollado adaptaciones que les permiten sobrevivir a estas condiciones. Y estas adaptaciones en particular son las raíces aéreas, que sobresalen del suelo. Y para ellas, pues la función principal que tiene es la respiración, porque cuando baja la marea, esto les permite que el aire que se encuentra en la atmósfera llegue hasta estas raíces. Este apoyo que tienen ellas para sobrevivir también les sirve a otras especies, porque entre estas raíces se encuentra una gran diversidad de especies muy pequeñas, que a lo mejor pues pasan desapercibidas para nosotros, pero pues que se encuentran ahí y son muy importantes. Entre estas especies podemos encontrar un montón de moluscos, como gasterópodos, como bivalvos, y también podemos encontrar artrópodos como los cangrejos. Incluso puede haber artrópodos terrestres como las arañas panaderas, que se encuentran sobre todo en la marisma. Y ya hablando específicamente de la marisma, este es otro humedal de tipo costero. A diferencia de los manglares, necesitan un poco de más seguridad. Entonces los manglares les vienen muy bien porque actúan como una barrera natural de protección que evita que el oleaje y el viento fuerte les pegue directamente, y eso hace que puedan desarrollarse. Aquí encontramos una diversidad un poco más alta de especies. Está el pasto salado, que se caracteriza por unas hojas muy puntiagudas que permiten excluir la sal, pues puedes ver los granitos de sal que están en esas hojas, lo cual es muy interesante. También puedes encontrar a la planta que pues comúnmente le dicen deditos, pero pues ya su nombre científico es Batis maritima. Y esta especie también tiene la particularidad de, como había mencionado antes, es que es suculenta. Sobre todo en las mañanas puede observarse las marismas tapizadas por esta especie con un color verde como casi amarillento, muy llamativo, lo cual le da un aspecto muy hermoso a esta laguna. Algo importante también de los humedales en general es que, como había mencionado, son ecosistemas que les ayudan a un montón de seres vivos. A menudo son llamados ecosistemas de transición porque se encuentran entre dos ecosistemas que son muy diferentes, el acuático y el terrestre. Y esto pues está muy marcado aquí en las humedales de la Laguna de la Cruz, porque por un lado tenemos el océano y por otro lado tenemos el desierto de Sonora. Esto hace que entre ambos ecosistemas pues haya una gran diferencia, un contraste muy grande, y en medio tenemos los humedales que conectan estos ecosistemas, y esto es algo muy importante para las especies que habitan en la región. Y sobre todo es algo muy fascinante ver cómo a un par de metros de la duna costera y del matorral xerófilo podemos encontrar tanto el océano como plantas que crecen con una gran cantidad de agua. Entonces es un contraste muy impresionante
de especies totalmente diferentes, totalmente opuestas en cuanto a sus necesidades fisiológicas, que se encuentran conviviendo prácticamente a un par de metros de diferencia. Y en el matorral xerófilo pues podemos encontrar, además de pues algunos invertebrados, muchos reptiles sobre todo, podemos encontrar otros mamíferos, por ejemplo ardillas, liebres, conejos, etc. Ya retomando un poco el tema de las aves, este lugar es muy importante porque forma parte del corredor migratorio del Pacífico. Esto quiere decir que por aquí pues viajan muchas aves migratorias, pues lo usan como sitio de descanso, como sitio de destino para pues reproducirse o para pasar algunas temporadas como el invierno. Este es el caso del pelícano blanco, por ejemplo, que puede llegar desde Canadá, y también el ganso canadiense. Entonces, pues estas aves hacen una migración impresionante y vienen y pueden ser observadas en esta y otras también lagunas costeras del estado de Sonora, pero pues particularmente en los humedales de la Laguna de la Cruz. Ya estamos finalizando el video, les agradezco muchísimo por su atención y los invito a que en este día de los humedales se informen acerca de los humedales que se encuentran en sus zonas. Como había mencionado, hay muchos tipos de humedales. Si son de Hermosillo, aquí podemos encontrar otros humedales como la Sauceda, como la Presa, como las lagunas de oxidación, el Parque Metropolitano. Todos estos son humedales, unos son naturales o fueron naturales en algún punto, pero pues son humedales al fin y al cabo y soportan una gran diversidad biológica. Entonces los invito a ser muy cuidadosos cuando visiten estos sitios, a respetarlos, a conservarlos e impulsar estas iniciativas para la conservación de estos sitios. Participar en actividades que se relacionen con estos ecosistemas, que fomenten su cuidado, como la observación de aves, como el saneamiento, entre otras actividades que permitan el desarrollo sano de estos ecosistemas. Pues por supuesto que también los invito a visitar el humedal de la Laguna de la Cruz, los humedales de la Laguna de la Cruz, porque son sitios muy hermosos de ver, son sitios que se vuelven mágicos incluso por la naturaleza que tienen. Entonces los invito a visitarlos, a respetarlos y pues a informarse más acerca de estos sitios. Muchas gracias por ver este video, mi nombre es José Miguel, soy biólogo, pues espero haberlos dejado con más dudas que respuestas. Nos vemos en el próximo video.